Cordial saludo. Una vez más, les habla William Sandoval. Vamos a continuar con la resolución del ejercicio propuesto por el SENA. Eh, bueno, veamos que ya tenemos impreso cada uno de los valores almacenados en nuestra matriz. Ahora, para cumplir el requerimiento, nos queda pendiente eh, hallar el promedio de ventas de cada vendedor y al finalizar todo el proceso, el promedio de ventas del total de las ventas. Entonces, muchas veces cuando se va a realizar este tipo de solución, la mayoría cuando se está aprendiendo, dando sus primeros pasos, e incluso algunos personajes experimentados realizan varios ciclos for para obtener algún tipo de información y pues realmente hay cosas que si se analizan, si se aplican conceptos que de pronto ya hemos tratado en este canal, nos van a ayudar a minimizar las líneas de código que debemos implementar. Este es uno de esos casos porque, bueno, vamos a hacer un recorrido a una matriz. Esta matriz, como ya hemos visto al finalizar el video anterior, hacemos uso de ciclos for anidados, uno para recorrer las filas y el otro para recorrer las columnas de cada fila. Entonces vamos a aprovechar esa ventaja y desde aquí hacer las operaciones que nos quedan pendientes. Tengamos en cuenta que, como les decía, nosotros estamos hablando de una matriz y una matriz se declara desde su inicio. Yo no tengo que declarar dos arreglos como tal independientes. No, realmente es, y si no, pues, ¿cuál es el concepto de matriz? No, no lo comprendo. Cuando hablamos de un solo tipo, por ejemplo, en este caso hablamos de elementos de tipo string que pertenecen a la clase string como tal, entonces aquí estamos creando un objeto promedio que es una matriz, un arreglo de dos dimensiones de tipo string y aquí lo declaramos. Eh, nosotros también realizamos aquí un proceso importante que fue la de cambiar el tipo de variable a un tipo pues que necesitemos. Eso lo hicimos aquí. Hablamos que cuando se captura un dato se recibe un string, una cadena de caracteres, pero nosotros necesitamos, por ejemplo, en este caso necesitábamos convertirlo a un número, a una variable de tipo entero. Integer es otra clase propia de Java. Cuando hablamos de este método, parseIn, es un método de la clase integer que nos permite hacer esa conversión. En este caso, veamos a ver, ya tendríamos, digamos que la conversión de valores, ya hemos hablado de las clases y objetos, hemos hablado de la manera en que se recorre un arreglo de dos dimensiones o matriz y vamos a empezar a analizar qué es lo que nos piden. Nos piden como tal el promedio de ventas, pero para llegar al promedio de ventas, yo lo primero que tengo que hacer es mm, analizar cuál es el promedio de ventas de un solo vendedor. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a empezar a recorrer el arreglo por las filas. Cuando ingresemos, cuando ya estamos en esta fila 1, por ejemplo,
y empezamos a recorrer la primera celda o primer columna que corresponde al nombre, pues realmente nosotros no necesitamos hacer nada con ese valor. Este como tal es la columna cero o la posición cero de mi arreglo de columnas. Pero yo podría empezar a sumar eh, los valores almacenados en la posición uno, 2, 3 y 4. Y luego eso dividirlo entre 4 para hallar el promedio. Entonces, si hago esto al interior del for con el que estoy recorriendo las columnas, podría tener ese valor afuera luego, este promedio, para sumárselo luego al promedio del siguiente vendedor y luego al siguiente. Sería pues realmente como una suma de promedios. Y finalmente dividir este promedio entre 3 porque en este caso tendríamos 3 vendedores. Pero este 3, recuerden que este 3 lo obtenemos con la cantidad de vendedores, que fue la primera variable que creamos y es un valor que nos suministra el usuario. Entonces finalmente tendríamos que dividir el promedio, la suma de todos los promedios, dividirla entre cantidad de vendedores para hallar el promedio total. Lo otro que debo hacer es ir creando mi salida. ¿Qué deseo que me muestre en la pantalla? Entonces, si yo le doy que imprimir la posición de la fila, digamos posición en fila 0, columna 0, entonces va a ocurrir lo que nos ocurrió en el video anterior. Y no sé si aquí lo podamos ver. Sí, aún está acá. Nos van a quedar los valores uno debajo del otro y nosotros queremos darle la apariencia de tabla. Entonces la idea es que se vea así y vamos a agregar una columna. Vamos a agregar una columna para mm, casualmente que diga promedio. Entonces en esta columna promedio, que va a ser simplemente para visualizar un resultado, se le va a agregar a cada fila para comprender que estos son los valores de los trimestres y este es el promedio de ventas de este vendedor y así sucesivamente. Hago todo esto porque pues la idea es comprender qué es lo que vamos a hacer como programadores y no solo en programación. Cuando tenemos cualquier tipo de problema que resolver, primero hay que realizar un análisis. Entonces vamos manos a la obra. Aquí, así como lo hacía aquí, hay que imprimir algo. En esta yo debo imprimir algo, pero vamos a ver. Si recuerdan el ejercicio con Java Swing, creamos un string. Creamos una variable de tipo string que vamos a llamar salida y vamos a inicializarla vacía en este caso. O yo podría hacer esto para que, digamos que respete un margen al iniciar. Podría ser que nos tabule un espacio, nos haga una tabulación. Empezaríamos ahí. Listo. Entonces, esta salida nos tiene que ir agregando cada elemento que vaya encontrando. ¿Para qué? Para que nos muestre el nombre y los 4 trimestres. Entonces, aquí agregaríamos system out print no. En este caso, esto de pronto vamos a comentarlo para tenerlo pendiente y comprender qué es lo que vamos a hacer.
Ya tenemos indicado nuestro string y tenemos que tener, digamos, eh, vamos a llamar promedio. Vamos a declarar una variable de tipo double. Vamos a llamar prom. eh, Démosle así vendedor para que comprendamos de qué se trata, promedio vendedor, y vamos a inicializarla en 0, punto y coma. ¿Para qué? Para que cuando salga de este ciclo for retorne con este valor 0. Eso va a ocurrir con la salida. Cuando salga de este ciclo for va a retornar con este valor. Entonces, listo, tenemos esto. Eh, Analizando, veíamos que tengo que sumar los valores. Entonces vamos a crear un condicional porque yo necesito sumar este valor más este, pero recordemos que ellos son string en este momento. Entonces yo le voy a decir aquí, tengo una variable promedio, le voy a decir que sí, y le voy a decir en este caso columnas, que es nuestra variable contadora o iteradora, es mayor a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar esos valores. Nuestra variable para sumar esos valores la hemos llamado promedio vendedor, y para de pronto comprender lo que vamos a hacer, vamos a decir que le vamos a agregar, va a ser igual a promedio vendedor más, ¿qué le vamos a agregar nosotros? Le vamos a agregar el valor de la columna 1, el valor de la columna 2, el valor de la columna 3 y así sucesivamente. Como aquí ya se ha definido un final para el ciclo for y este también, pues inmediatamente apenas termine esta condición aquí arriba, esta suma se va a detener. Entonces no tenemos ningún problema. Vamos a decirle que le vamos a sumar. ¿Qué le vamos a sumar? Así como nosotros tenemos la clase enteros, también tenemos la clase double. Nosotros declaramos promedio porque resulta que el promedio cuando uno divide generalmente le da cifras decimales. Entonces por eso se declaró como double. Entonces hay un método que se llama double invocando la clase y tiene el mismo método que la clase in, pero pues para su propia clase. Double, parse double. ¿Y qué es lo que vamos a convertir a variable de tipo double? Pues el contenido de, en este caso, nuestro promedio. Promedio llamamos también veamos aquí, yo tengo aquí, un momento, tengo promedio tipo string promedio, listo, y estoy jugando con ese, está bien. Entonces, yo le voy a decir que promedio y le voy a decir que el valor que tenga en la fila en este momento y columnas. Lo irónico es que aquí sí lo dejé. eh, Aquí es filas. Ya nos da. Ese era el error que nos indicaba porque el iterador del primer for es filas, que es para las filas, y el segundo columnas, que es para las columnas en cada fila. Aquí nos falta punto y coma.
Listo. Ya tenemos aquí, entonces, ¿qué va a hacer este ciclo? Por un lado, hemos empezado a sumar los valores de las ventas. Ahora, algo que sí tenemos que hacer es mostrar todos los valores que están contenidos en cada una de las columnas. Para eso se creó esta variable string salida. Entonces aquí vamos a decir que salida es igual a lo que tenga salida. ¿Por qué? En este momento, cuando no hay nada, cuando no ha empezado el recorrido, solo tiene una tabulación, se ha alejado una tabulación desde el margen y le vamos a agregar a salida, vamos a indicarlo aquí. ¿Qué le vamos a agregar? Vamos a concatenar. ¿Qué vamos a concatenar? El valor de promedio que nos está indicando en ese momento. Aquí son filas y aquí columnas. Pero bueno, yo tengo una tabulación inicial. Si no coloco aquí nada más, aquí me lo permite concatenarlo así porque estoy almacenando, estoy concatenando dos variables. Entonces, esta salida ya tiene una tabulación, entonces va a haber tabulación aquí y me va a agregar ese dato. Pero el siguiente dato no, entonces vamos a concatenarle. Como es un string, debo colocarlo entre comillas. Vamos a concatenarle una tabulación para que haga esa separación por columnas y nos quede respetando cierto espacio y que quede pues como tal muy ordenado para que nos dé ese aspecto de columnas al finalizar la tabla. Aquí finalizamos con punto y coma. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos algo más. Aquí me falta algo. No, aquí, bueno, sumamos, terminamos este for entra cuando vale cero, tiene promedio vendedor, suma el primero. No ha salido del cero, no ha salido de acá. Entonces, cuando empieza el siguiente ciclo, le va a sumar lo que está. Aquí empiezan cuando está en uno, porque es la condición que le dimos. Cuando esté en uno, me va a agregarlo el primer trimestre. Cuando esté en 2, lo del segundo y así sucesivamente. Entonces tendríamos la suma. Eh, Aquí tendríamos la salida. Entonces, cuando termine eso, nosotros salimos de ese ciclo y necesitamos hallar este promedio. Entonces, promedio, aquí realmente lo que hicimos fue sumarlos, pero todavía no tenemos el promedio. Entonces vamos a colocar aquí por fuera promedio, ya fuera del ciclo, promedio vendedor va a ser igual a ¿qué? Al promedio dividido, en este caso sabemos que son 4 trimestres, esos 4, sí, son 4 trimestres, dejémoslo en 4, y aquí indiquemos punto y coma. Y aquí vamos a imprimir la salida. Entonces vamos a decir SOUT para abreviar. Eh, Permítame un momento. ¿Qué vamos a imprimir nosotros? Esta salida que nos dio acá. Yo tengo, esperen un momentico, aquí me falta un if. Aquí me falta un if. Yo tengo promedio
columnas, listo, ya lo tengo. Y vamos a imprimir aquí por fuera porque es cuando termine. Él debe imprimir. Él entra aquí e imprime. O no, estoy mintiendo. Estoy mintiendo. Esto tiene que ir aquí cuando ya termine. No, si lo hago aquí dentro de este pequeño, me va a imprimir una línea, una línea, una línea con cada columna. Entonces me quedaría primera columna nombre, en la segunda me escribiría nombre, primer trimestre y en la tercera nombre, primer trimestre, segundo trimestre y así sucesivamente me quedaría con una escalera. Entonces si estamos bien aquí afuera. Aquí afuera llamo a promedio, este está mal, aquí es promedio vendedor, ese era uno de los errores. Y aquí System Open LN que nos imprima salida, pero vamos a concatenarle más, vamos, recordemos, voy a agregar una tabulación y voy a agregarle promedio vendedor. Entonces con esto ya debería agregarme todos los campos y le estamos agregando la última columna, que es la que teníamos preparada para el análisis. Listo. Mm, a mí me falta. Yo había pensado en un if, pero en este momento la verdad no le veo sentido. Vamos a mirar aquí. Ah, yo aquí lo había creado aquí para no agregar esto al final. Aquí lo que había pensado era que si J, que fue lo que llamé aquí a las columnas, es igual a 4, entonces salida va a ser igual a la salida más esto que acabé de ser en la línea de afuera. Entonces finalmente, el promedio, sí, aquí está promedio, mire. Promedio, pero aquí me faltaba, ¿qué pasó aquí? Promedio dividido 3, aquí donde está promedio, mira, aquí está promedio dividido 4. Listo, sí, estaba bien. Entonces sí, yo tenía una condición, pero porque yo agregué, esa es la lógica del asunto. Yo aquí estoy agregando promedio vendedor después, pero anteriormente lo hice adentro. Simplemente dejé aquí imprimir salida, pero porque yo creo un condicional acá. Veamos porque la verdad eso me parece interesante analizarlo. Y en el otro lado dije sí, columnas. Vamos a usar la lógica proposicional. Es igual a 4. Entonces salida, este tendría que ir aquí arriba. Control X, agrego esto acá, porque tiene que estar esta operación. Este promedio tiene que haberlo sacado antes de venir aquí a imprimirlo. ¿Qué le dije aquí? Que es salida va a ser igual a, va a ser igual a salida más, realmente es más esto. Y aquí agrego punto y coma. Entonces aquí yo simplemente por fuera tendría que imprimir la salida. Lo interesante de esto es cómo con un if, aquí utilicé dos if y dos condiciones diferentes, lo único es que las apliqué en un determinado momento. Aquí, si ya llegué al final, entonces por favor ya agrégueme a la salida el promedio del vendedor. Y con eso obtenemos el promedio. Pero bueno, viene el otro tema y es que yo tengo que hallar el promedio general.
Entonces creemos por fuera del ciclo for porque si lo hago adentro se va a afectar todo. Entonces, eh, esto que estamos haciendo, de pronto hay que explicarlo y es que hablan de, no sé, cuando escuchen scope, eh, lo escriben así, scope. Y realmente la manera de explicarlo así en un lenguaje fácil de entender hace referencia al alcance que tiene una variable o, o al alcance que yo tengo. Si yo tengo una variable que está, este string salida, eh, está dentro del for y lo puedo utilizar dentro del for. Este for está aquí, termina aquí y yo estoy invocando salida acá, por eso no me ha marcado error. Pero si yo, por ejemplo, quisiera marcar, intentémoslo con, creemos este otra variable. Vamos a crear una variable que será double. Vamos a decirle prom general para comprenderlo. Vamos a inicializarla en cero, punto y coma. Si yo intento llamar aquí promedio general, la voy a alcanzar, muy seguramente porque está por fuera. Entonces, desde donde la llame que esté por fuera de esto, la puedo alcanzar. Eh, pero, por ejemplo, si estuviera realizando alguna operación aquí dentro de este for externo e invoco alguna variable que yo crea aquí, ya no tiene alcance. Solo si la creo aquí dentro de este for, solo será válida dentro de este for. Ya para alcanzarla desde afuera no puedo. Y así sucesivamente. Este promedio general la puedo alcanzar en cualquiera de estas secciones. A eso hace referencia al scope y al alcance que tiene una variable de acuerdo al lugar donde yo la he creado. Entonces tenemos promedio general. Aquí, cuando llega aquí, nosotros estamos en este for. Cuando llegue aquí le vamos a decir que promedio general va a ser igual a promedio general más, en este caso, promedio vendedor. Le vamos a sumar lo que nos va agregando o el resultado que nos va arrojando ese ciclo, ese recorrido de columnas por esa fila. Entonces va a ser igual a la suma de eso más esto. Listo. Eh, ¿Sí lo puedo hacer así? Sí. Sí, porque termina aquí este y ya, entonces pasa a formar parte de este. Dentro de este lo va a sumar y digamos que para imprimirlo, yo lo hago por fuera del for y si no me lo, me lo imprimiría 3 veces. Entonces le voy a decir so para invocar nuestro método, la ayuda del IDE. Vamos a indicar el promedio de todos, el promedio general de ventas es 2 puntos. Voy a colocarle un signo pesos porque estamos hablando de ventas y vamos a concatenarle promedio general. Listo. Hasta el momento, digamos que vamos solucionando lo que teníamos. Aquí nosotros sumamos, convertimos a double y luego aquí por eso lo pudimos sumar porque ya no es un string y si no simplemente lo que va a hacer es concatenarlo. Eh, Permítanme a ver si aquí voy cometiendo un error. Aquí voy con, ¿dónde está el for? Este está aquí, este está aquí. Si yo hago este,
Promedio de columnas, promedio. Ah, no, aquí el promedio. Si columnas es igual a 4, esto debe ir dentro del if. ¿Por qué? Porque solo si esto ocurre va a ser la división. Va a ser la división. Verifiquémoslo a ver cómo lo tenía yo acá. Si salida es igual a 4. Ah, no, yo aquí. Ay, me funcionó. Qué curioso. Pero bueno, vamos a dejarlo así como yo lo tengo ahorita. ¿Por qué? Porque es que yo necesito que aquí por fuera, si no se cumple esto, entonces me está sumando aquí, me está sumando el promedio, me está sumando los valores. Pero si ya llegó al final de las columnas, o sea, si es igual a 4, yo le voy a decir que promedio va a ser igual a promedio vendedor dividido 4, o sea, los 4 trimestres. Y a la salida le estoy concatenando promedio vendedor. Luego lo estoy sumando y esto. Ya con esto deberíamos terminar. Solo me queda pendiente una línea de código aquí. Vamos a decirle so. eh, Vamos a imprimir. Voy a agregarle em, voy a agregar un salto de línea para que no quede pegado a la parte superior y voy a agregar una tabulación para que quede alejado. Ahora le voy a decir eh, aquí realmente creo que son dos tabulaciones para que me dé la organización de acuerdo a lo que tenemos. Le voy a decir nombre. Voy a agregar una tabulación y le voy a decir trimestre 1, otra tabulación y le voy a decir trimestre 2, tabulo una vez más, trimestre 3 y tabulemos de nuevo trimestre 4. Esa sería nuestra tabla original, pero yo voy a agregar una última columna que sería promedio. Promedio, aquí me faltó la T. Y a ver, tengo promedio, promedio, promedio. No me ha hecho nada extraño, ¿no? Aquí, no, ahí está bien. No me ha indicado. No entiendo por qué aparece el bombillito a ratos. Listo. Básicamente ese sería, aquí tenemos promedio, pero aquí tenemos promedio general es igual a promedio general más el del vendedor. Aquí me falta decirle que el promedio general va a ser igual al promedio general dividido entre 3 porque en este caso eh, son 3 vendedores, pero finalmente yo aquí lo podría declarar como una variable y recordemos que esa variable se llama cantidad vendedores y puedo decirle punto y coma. Creo que con esto hemos finalizado. Vamos a ver si todo sale bien. No nos debe indicar ningún error. Vamos a agregar estos mismos valores y vamos a ver qué ocurre.
Listo, por el momento va funcionando. Entonces me ingrese cantidad de vendedores. Fue uno de los errores que cometí anteriormente. Listo. Entonces vamos a decirle que vamos con Pedro. Empieza con 1.900.000, luego 1.800.000, luego 1.700.000 y luego 1.200.000. Este es el más fácil de los tres. Agregamos ahora a Carlos. Ok. Y Carlos tiene la primera venta 5.443.212. 5.443.212. Listo. La segunda es 123.22.12. 123.22.12. Listo. La tercera 123.23.44. Listo. Y la última 123.32.22. Listo. Vamos por nuestro último vendedor que es Andrés. Le decimos OK. El primer valor es 5.675, 5.54. Ok, el siguiente es 5.67, 7.87. Listo. El siguiente es 5.55, 32.31. Y el último sería 123, 33.12. Entonces, en ese orden de ideas, hemos obtenido nuestra tabla. De pronto me quedó desordenado aquí. Una tabulación más en los títulos. Tengo nombre, Pedro, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4 y el promedio. Y al final me dice que el promedio general es 2.814.239,5 pesos o la moneda que sea la que ingresen. Si desean enviar estos datos a una tabla, a un frame, ese ejercicio lo hicimos en el video anterior, en el video de los arreglos unidimensionales. Entonces, pues creo que realmente resultaría fácil. Es simplemente de pronto aplicar lo mismo. Lo que vamos a cambiar es el tipo de valores que vamos a ingresar. Allá lo podemos ingresar en el JTEX Area como se hizo con el arreglo unidimensional, o podemos crear, digamos que una tabla y presentarlos a modo de tabla. Sin embargo, aquí se pueden dar cuenta que lo que les decía con la tabulación, él me mantiene, digamos que esta presentación. Hay algo que me gustaría mostrarles y es que algo que yo discutía es que, por ejemplo, los arreglos efectivamente mm, son arreglos de qué, de un tipo. Yo podría aquí crear las personas. En este caso podría crear estas tres personas y crear un arreglo de personas y obtener estos mismos valores. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a hacerlo de una manera más sencilla. Ya tenemos esta primera parte. String. Yo aquí creé este string. Todo esto empieza aquí, donde dice creación de matriz. Voy a comentar esto para hacer un ejercicio interesante y es recorrer una matriz, pero con un arreglo de objetos de tipo vendedor. Bueno, no es necesario, lo puedo hacer acá.
Voy a comentarles qué había hecho. Resulta que yo aquí en esta clase en arreglo en matrices, yo creé por el momento dos paquetes. El default package donde tengo el método main matriz y tengo en el modelo creé una clase vendedor. Esa clase vendedor, ¿qué tiene? Tiene un atributo de tipo string que es el nombre del vendedor y tiene, digamos que en este caso yo creé unos atributos de tipo float. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. Entonces ya tengo, digamos que mi clase vendedor. En este caso lo que voy a hacer es comentar esto de aquí, que esto ya lo conocemos. Mm, Vamos a comentar aquí en el Eclipse que ya está adelantado el trabajo. Aquí lo divido en 3 y ese viene. Creo que viene hasta acá. Cerramos con. No entiendo es por qué me mantiene este comentado. Espérenme un momentico. Ese está comentado porque aquí está comentado. Ya lo miramos. Pero volvamos a lo que veníamos aquí a explicar. Entonces, ¿yo qué hago? Yo tenía estos valores de la tabla, son los que tenemos allá, nombre, un valor 1, un valor 2, un valor 3, un valor 4. ¿Por qué vienen así? ¿Por qué? Porque el constructor que se declaró en la clase vendedor, el constructor public vendedor, me solicita un atributo nombre y cuatro atributos. En este caso yo los había declarado de tipo float. Entonces, bueno, aquí estamos creando el método constructor para esta clase vendedor. ¿Qué voy a hacer? Como todo está comentado, yo voy a crear un arreglo vendedor, todo está comentado, entonces voy a crear y aprovechando algo, no entiendo aquí me marca un error, porque me dice que inserte un punto y coma, no entiendo, no entiendo, aquí, no, aquí está bien, me falta algo, no. Estamos creando nuestros vendedores, vendedor Pedro, que es el vendedor que se llama Pedro, vendedor Carlos y el vendedor Andrés. El nombre es Pedro y cada uno de las ventas del trimestre. Entonces, voy a decir vendedor, voy a declarar de la misma manera que se creó el string, voy a crear una matriz, un arreglo bidimensional, vendedores, va a ser igual a un new, o sea, a un nuevo arreglo bidimensional o matriz de tipo vendedor. Pero como yo ya lo estoy declarando aquí, recordemos que en este caso no vamos a hacer el ejercicio, pero este int es el tamaño
Aquí pues lo vamos a hacer directamente, vamos a decirle que 3. Aquí vamos a decirle que es 5 porque estamos creando pues digamos el original, el que tenía vendedores es igual a new vendedores. Ya lo he declarado. Bueno, no sé, permítame un momentico, no sé, aquí yo tengo ingreso vendedores, ese lo tenía, pero no entiendo aquí por qué me marca un error. Estoy declarando el vendedor de la clase vendedor, lo estoy declarando como una matriz igual, lo estoy llamando vendedores y estoy diciendo que es un nuevo arreglo de la clase vendedor y le estoy indicando el tamaño tanto de filas como de columnas. Entonces vámonos hasta aquí. Una manera de recorrer esto y vamos a recorrer para mostrar que realmente aquí tengo vendedores, vendedor, vendedor, aquí está bien, vendedores también está bien porque está declarado aquí arriba. ¿Estoy declarando algo mal? No. Vendedores. Bueno, hagamos algo que nos pide aquí. Vendedor, declarémoslo aquí. eh, vendedores, punto y coma. Ya, vendedores, vendedores. No comprendo este error. ¿Por qué lo debo nombrar? Bueno, aquí el error es que ya lo declaré arriba. Aquí simplemente lo debo invocar y voy a decir que es esto ya. El error se fue, porque es como si lo estuviera declarando dos veces. Listo, aquí vendedores y ya solo viene a actuar hasta acá. Este me está tomando el pelo. Este, control X y vamos a irnos hasta aquí abajo. Démosle un espacio. Control V. Mm, o saquémoslo de aquí porque este es uno de los que me está tomando el pelo. Control V. Este saldría de aquí. Vendedores está bien. Vamos a ejecutarlo a ver qué ocurre porque pues de pronto no está compilando, me está marcando un error que no debería estar marcando. Hasta aquí está bien, estoy llamando vendedores, va a ser igual, el arreglo está declarado y bueno, aquí me faltaría algo. Ya tengo los vendedores, ya los creé. Y bueno, no, yo aquí ya sé cuál es el error. El error es que en este caso yo sí puedo crear un arreglo unidimensional. Ya les explico por qué.
y aquí simplemente lo voy a crear de 3. Ese es todo el error. ¿Por qué? Resulta que en este caso yo creo un arreglo, aquí sí creo, y es más, creo un solo arreglo, lo estoy creando de objetos de tipo vendedor, entonces le voy a agregar a Pedro, a Carlos y a Andrés. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo los almaceno, es como llevar a una persona a una reunión. Independientemente de que lo tenga en cuenta o no, cuando yo lo veo, esa persona tiene un nombre y tiene determinada cantidad de dinero, por ejemplo, en la billetera, otra en el bolso, otro en otro bolsillo y eso. Eso está ahí, es inherente. Estos son los atributos de este objeto, entonces al almacenar el objeto, él me va a tener estos datos implícitos ahí. Esa es una de las propiedades de la programación orientada a objetos. Entonces yo no tengo que crear una matriz, sino que simplemente voy a crear un arreglo de vendedores. Recordemos que ya tenemos los datos necesarios. Y aquí ya me desmarcó el error. ¿Por qué? Porque es que aquí estoy recorriendo, esto es un tipo de ciclo for, pero se llama un for each. Aquí, si se dan cuenta, no está declarado con un iterador. Tenemos que darle un límite y además de eso, después decirle de cuánto se incremente, sino que en este le estamos diciendo que estamos creando un ciclo for para unos elementos de la clase vendedor y nuestro vendedor nos va a mostrar el iterador, en este caso es vendedor, ¿en dónde? En el arreglo vendedores. Entonces, estas 3 líneas de código nos van a almacenar la primera tabla que hicimos, que la hicimos con 2 ciclo for. En este, cuando no habíamos hecho cálculos, pues simplemente con esto yo lo puedo realizar. Listo, pero ¿qué nos falta? Vamos a agregar los vendedores al arreglo. Entonces, como ya sabemos, diríamos vendedores. Vamos a decirle que en la posición 0 va a ser igual a Pedro. Punto y coma. Agregamos un objeto de tipo Pedro. A vendedores, en la posición 1 le vamos a agregar al vendedor Carlos. Punto y coma. Y a vendedores, en la posición 2, que es nuestro vendedor número 3, vamos a agregar a Andrés. Punto y coma. Ahora, tenemos la oportunidad, ya que tengo los dos fides abiertos, de comparar el resultado. Entonces, miren lo sencillo que fue. Yo creé los objetos que decían que se necesitaban 2 arreglos. Es más, se necesita solo uno si yo hago, eh, digamos que aplico la programación orientada a objetos. Y vamos a correrlo. Ya tengo los vendedores, se crearon, se agregaron al arreglo y los voy a recorrer con un ciclo for each. Bueno, aquí me cometí algún error. Espera un momentico. Nombre. Bueno, excúsenme que yo aquí, pues casualmente le había dado solo que me extrajera el nombre. Esta es una de las propiedades. Este get nombre, recuerden que se puede traer porque aquí se crearon los getter and setter. Y entonces aquí me está invocando este método
de la clase vendedor. Vamos a decirle que me imprima y vamos a cambiar, eh, aquí sería vendedores y que me agregue, si no print vendedor era aquí. Este es el iterador y este es el que nos debe mostrar la respuesta. Aquí está nuestro resultado. Entonces, con un solo for each estoy trayendo los datos. Si comparamos Pedro, 1.900.000, 1.800.000, 1.700.000, 1.200.000. Sí, me está indicando, es más, no le he creado yo un nombre, un encabezado de columnas, pues él lo trae indicándome como, digamos que esto es algo así, lo llaman como un diccionario que me trae un atributo y un valor. Digamos que la variable nombre para este vendedor tiene un valor de Andrés y así sucesivamente. Entonces, si lo miramos en IntelliJ, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mm, Aquí teníamos Pedro, 1.900.000, 1.800.000, 1.700.000, que son los mismos resultados, 123, 33, 12, 123, 33, 12. Aquí pues lo único que diferencia es que en el ciclo anterior no hicimos uso de o no hicimos las operaciones matemáticas para hallar el promedio de cada uno y el promedio general. Pero con esto hemos puesto en práctica dos métodos para recorrer una matriz. Creamos el método convencional con un ciclo for anidado y otra forma haciendo uso de la programación orientada a objetos y por medio de un ciclo for each, luego de crear un arreglo de objetos. Agradezco mucho la atención, espero que de pronto se puedan despejar dudas. Me gustaría que me respondan, me comenten. De pronto a veces, no sé, no me exprese de manera adecuada o no sé, pero trato de explicar esto de una manera sencilla y mostrar cómo hay cosas tan fáciles. Yo este for each, bueno, digamos que cuando estaba aprendiendo era importante comprender los foranidados y como todo en la vida, al igual que en cálculo, a uno le enseñan derivadas de una cantidad de formas y después le enseñan a uno la fórmula maestra. Pero bueno, cuando uno analiza es que es importante aprender a caminar para luego poder correr. Eh, por el momento no será más. Espero sus comentarios, su dedito arriba, me gusta. Si desean, suscríbase al canal. Podemos seguir aprendiendo juntos. Muchas gracias.